20 de septiembre 2019. Savannah Guthrie sienta frente a una cámara de NBC a Virginia Giuffre, la mujer que más explícita y públicamente había acusado al príncipe Andrew de participar en la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Es la primera entrevista en televisión americana de Giuffre. Lo que sale en pantalla esa noche sacude al mundo. 6 mujeres, sus nombres, sus caras, sus relatos en detalle, millones de personas mirando, y Savannah Guthrie en el centro de todo. 5 años, 4 meses y 5 días después de esa transmisión, la madre de Savannah Guthrie desaparece de su propia casa en Tucson, Arizona. Un hombre con máscara, una cámara desactivada, sangre en el porche y una demanda de $6 millones en Bitcoin que nadie ha reclamado ni negado públicamente. Ese es el punto de partida. Esos son los hechos verificados. Y lo que se construye sobre esa base, dato por dato, fecha por fecha, nombre por nombre, es algo que ningún comunicado oficial del FBI ni del Departamento del Sheriff ha podido desmantelar todavía. Porque esto no es una teoría de Internet. Esto es una cadena de hechos reales que colisiona de una manera que exige explicación. Empecemos desde el principio absoluto, porque la arquitectura de lo que está expuesto requiere que entiendas cada capa. El 20 de septiembre de 2019, en un especial de Dateline NBC titulado Reckoning, Savannah Guthrie entrevistó a Virginia Roberts Giuffre en su primera entrevista televisiva en América, junto con otras 5 mujeres que describieron la operación elaborada y altamente organizada que permitió a Epstein abusar de niñas durante años. Wikipedia. Esas mujeres eran Anuska de Georgiou, Rachel Benavidez, Jennifer Araoz, Marieke Chartuni y Chauncey Davis, varias de ellas hablando públicamente por primera vez en sus vidas. Y Savannah Guthrie fue la periodista que les dio ese espacio, esa plataforma, ese momento en televisión nacional que convirtió el escándalo Epstein de una historia de tabloide británico en una crisis geopolítica global con nombre y apellido. Ese especial existe. Esa transmisión ocurrió. Esos testimonios están documentados y están dentro de los archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein. Ahora, el segundo elemento. El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia publicó más de 3,5 millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación federal sobre Jeffrey Epstein. Univision no fue una filtración, no fue un hackeo. Fue la entrega oficial más grande de documentación sobre Epstein en la historia, exigida por ley bajo el Epstein Files Transparency Act, que el presidente Trump firmó en noviembre de 2025. 3,5 millones de páginas, en un solo día. El mundo entero tuvo acceso simultáneo a esos documentos el 30 de enero de 2026. Nancy Guthrie desapareció en la madrugada del 31 de enero de 2026. Una diferencia de horas. Una madre. Una periodista que había expuesto a la red de Epstein en televisión. Y un secuestro planificado con semanas de anticipación porque las cámaras de los vecinos capturaron actividad sospechosa en el vecindario desde el 11 de enero, 3 semanas antes del secuestro. Lo que significa que quien tomó a Nancy Guthrie ya estaba moviéndose en ese vecindario antes de que los archivos de Epstein fueran publicados. Ese detalle cambia cosas, pero no las desactiva, porque la pregunta no es solo cuándo el secuestrador empezó a moverse. La pregunta
es cuándo el secuestrador fue contratado, si fue contratado. Y esas son dos fechas completamente distintas. El tercer elemento es donde todo se vuelve más oscuro. Virginia Giuffre fue la primera y más prominente acusadora de Epstein. En 2019, ella publicó en redes sociales: «Estoy haciendo público que de ninguna manera, forma o condición soy suicida. Si algo me pasa, en nombre de mi familia no dejen que esto desaparezca». Yahoo. Esas palabras fueron escritas el mismo año en que dio su entrevista con Savannah Guthrie, el mismo año en que su testimonio expuso a los poderosos en televisión nacional. El 25 de abril de 2025, la familia de Virginia Giuffre anunció que había muerto por suicidio en su granja en Western Australia. Tenía 41 años. The Detroit News. El padre de Giuffre, Sky Roberts, habló con TMZ y urgió a las autoridades a investigar las circunstancias de su muerte. Señaló sus publicaciones pasadas en redes sociales y videos donde insistía que no era suicida y advertía que si alguna vez se decía que había tomado su propia vida, la gente no debía creerlo. ABC News. Giuffre murió el 25 de abril de 2025. 9 meses después, el Departamento de Justicia publicó los 3,5 millones de páginas sobre Epstein. Y 24 horas después de esa publicación, la madre de la periodista que había dado la primera voz televisiva a Giuffre en Estados Unidos fue sacada de su casa por la fuerza. Cuarto elemento. Y este es donde el Internet explotó de una manera que todavía no se ha apagado. En febrero de 2026, usuarios de redes sociales difundieron masivamente que FGS Global, la empresa de la que Michael Feldman, esposo de Savannah Guthrie, es copresidente de América del Norte, estaba listada como coconspirador en los archivos de Epstein. Hola. Una publicación en X que incluía una foto de la familia Guthrie, y la acusación sobre Feldman alcanzó más de 1 millón de vistas en horas. La empresa de su esposo está listada como coconspirador en los archivos de Epstein. FGS Global. Por si se preguntan por qué precisamente ahora es que secuestran a la madre de Savannah Guthrie. WRAL.com. Y entonces llegaron los verificadores de hechos, Pointer, PolitiFact, Snopes. Todos revisaron los archivos del DOJ de manera independiente. Una búsqueda de FGS Global en los archivos de Epstein no devolvió ningún resultado. El nombre de Michael Feldman solo apareció en un email enviado por alguien que se identificó como físico teórico, una persona claramente distinta al esposo de Savannah. FGS Global no aparece en los archivos. El rumor fue calificado como falso. Hola, eso es lo que los verificadores encontraron. FGS Global, falso. Michael Feldman como coconspirador, falso. Pero entonces quedan las preguntas que los verificadores no respondieron. Porque verificar que FGS Global no está en los archivos no cierra la pregunta más profunda sobre por qué el secuestro de Nancy Guthrie y la publicación de los archivos de Epstein ocurrieron en un intervalo de 24 horas. Esa pregunta sigue abierta, y el FBI nunca la ha respondido públicamente. Lo que sí respondió el FBI, y que muchos olvidaron entre la avalancha de noticias, es algo que redibuja completamente el perfil del secuestrador. El ADN del guante encontrado a 2 millas de la casa de Nancy no coincide con ningún perfil en CODIS, la base de datos criminal más grande de los Estados Unidos. Ninguna coincidencia. El secuestrador no tiene antecedentes penales registrados en el sistema federal americano.
En operaciones de este nivel de planificación, con semanas de reconocimiento previo, con la capacidad de neutralizar una cámara de timbre y ejecutar un secuestro sin dejar testigos ni vehículo identificado en cámara, la ausencia de antecedentes no señala a un criminal de calle. Señala a alguien con un perfil completamente diferente. Exagentes del FBI, consultados por distintos medios durante las primeras semanas de la investigación, usaron repetidamente la misma palabra para describir el operativo: profesional, no impulsivo, no oportunista, profesional, con planificación, con reconocimiento previo, con equipo específico, con rutas de escape que evitaron todas las cámaras conocidas, con la capacidad de moverse por los túneles de drenaje de Tucson, como comenzaron a descubrir los voluntarios en las últimas horas, sin dejar un rastro visual en ningún punto de control convencional. Ese perfil no es el de alguien que actúa solo por dinero. Ese perfil es el de alguien que fue entrenado o tiene experiencia en operaciones que van más allá del secuestro extorsivo común. Y la demanda de rescate en Bitcoin, $6 millones, con fechas límite específicas que pasaron sin respuesta pública confirmada, tampoco encaja perfectamente con el perfil estándar del secuestrador por dinero. Los secuestradores por dinero quieren el pago, quieren la negociación, quieren el intercambio. El silencio que siguió a las fechas límite del 5 y el 9 de febrero no tiene una explicación convencional que el sheriff haya ofrecido públicamente. Ahora agrégale la capa que nadie está conectando de manera directa, pero que es imposible ignorar. Entre los archivos publicados el 30 de enero, los documentos del DOJ incluyen un diagrama preparado por el FBI, intentando trazar la red de víctimas de Epstein y la cronología de su abuso. The Mirror. Ese diagrama, con nombres reales, con conexiones mapeadas, con una red de personas que sabían lo que Epstein hacía y en algunos casos facilitaron que continuara, es ahora parte del registro público permanente de la historia americana. Y en ese mismo registro, como parte del contexto documentado de cómo el mundo supo sobre esa red, están las entrevistas que Savannah Guthrie realizó en septiembre de 2019. La pregunta que el Internet está haciendo no es si Savannah o su esposo tienen conexión criminal con Epstein. Esa pregunta fue respondida. No, la pregunta que el Internet está haciendo y que ninguna autoridad ha respondido con la misma claridad es si alguien dentro del ecosistema de poder que Epstein construyó durante décadas tomó una decisión el 30 de enero de 2026 cuando vio esos documentos publicados, y si esa decisión llevó a un hombre enmascarado a la puerta de una casa en Tucson esa misma noche. No hay respuesta verificada para esa pregunta. Eso hay que decirlo. No hay evidencia documentada que conecte los archivos de Epstein con el secuestro de Nancy Guthrie más allá de la línea temporal. El FBI investiga el caso como secuestro motivado por dinero, pero hay algo que el propio FBI no puede controlar, y es el hecho de que Virginia Giuffre, la mujer más prominente que acusó a la red de Epstein, la primera en hablar en televisión americana gracias a Savannah Guthrie, dijo en 2019 que si alguna vez moría, no sería de manera voluntaria. Murió el 25 de abril de 2025. 9 meses después, los archivos de Epstein fueron publicados, y 24 horas después de esa publicación, alguien con el perfil de un operativo profesional entró en la vida de la madre de Savannah Guthrie y la desapareció de su propia casa.
No hay prueba de que esas tres cosas estén conectadas, pero tampoco hay prueba de que no lo estén. Y mientras el ADN mezclado sigue siendo procesado en un laboratorio en Florida con una complicación técnica que puede tardar meses, mientras el sospechoso sigue sin nombre en ninguna base de datos federal, mientras los voluntarios rastrean túneles de drenaje con linternas y los detectives analizan fotograma por fotograma un posible anillo en la mano de un hombre enmascarado, esa pregunta sigue abierta. Lo que está expuesto no es una conspiración confirmada. Lo que está expuesto es una arquitectura de hechos reales, verificados, fechados, con nombres reales, que colisiona de una manera que exige más respuestas de las que cualquier comunicado oficial ha ofrecido hasta ahora. Savannah Guthrie expuso la red de Epstein el 20 de septiembre de 2019. Virginia Giuffre murió el 25 de abril de 2025. Los archivos de Epstein fueron publicados el 30 de enero de 2026. Nancy Guthrie fue secuestrada en la madrugada del 31 de enero de 2026. 4 fechas, 4 hechos verificados, una línea que el FBI dice que es coincidencia, y millones de personas en todo el mundo que no pueden dejar de mirarla.